Muy bien, tal como habíamos prometido, está aquí, bueno, y como había prometido ella y su abogado, la madre de Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys, condenado a 22 años de cárcel por el asalto al Capitolio el 6 de enero. Suni Duarte, muchísimas gracias de verdad por regresar al programa. Muchas gracias por invitarnos de nuevo. Como no, y tenemos a Sabino Jauregui, el doctor Sabino Jauregui, que fue fiscal estatal, abogado de, no solo de Tarrio, sino de otros miembros de Proud Boys, ¿no? Amén. Bueno, en el caso, en el juicio en sí, fue de él nada más. De él nada más. Okay. De él nada más. Okay. A ver, empiezo por una pregunta que quedó flotando en el debate anterior. Si me permite, le pregunto primero al abogado, ¿es Enrique Tarrio un preso político? Chicos, yo creo que sí, y te voy a decir por qué. Hay varias definiciones de qué es un preso político. ¿Okay? Algunas personas dicen, bueno, un preso político es nada más que una persona que lo meten preso por sus ideas políticas. Eso es un preso de conciencia, según la ONU. ¿no? Pero la realidad es que la definición que yo creo es que si un gobierno busca una excusa para meterte preso y usa todo su poder, todos sus recursos ilimitados para meterte preso, ¿okay? De una manera que no está correcta, eso es un preso político. ¿Okay? Estamos hablando de un caso donde el cliente mío no estaba ahí enero 6. Él nunca entró al Capitolio. Ellos no pudieron mostrar ninguna evidencia concreta de que él planeó lo que pasó ahí enero 6 o que él estuvo de acuerdo con lo que pasó enero 6. Bueno, en este programa dijo que no estaba de acuerdo. Pero no lo pudieron mostrar ni en el juicio. Aunque dijo que si él hubiera estado allí, hubiera entrado. Pero que no, con lo que pasó hoy con la violencia, en este programa dijo que no estaba de acuerdo. No, un preso político, porque en esa discusión la ha habido en el exilio. Un preso de conciencia es alguien que solo estaba preso por sus ideas, pero hay mucha gente que luchó contra el castrismo con las armas, cayó preso y eran presos políticos, ¿no? O sea que el acto violento no, lo que te define como preso político es la razón. O sea, tú no eres un preso común, tú no robaste, no asaltaste, no violaste, esa no fue tu motivación, ¿no? Es como lo veo yo, no sé cómo lo ve Suni, que es su mamá. ¿Es un preso político o no? Yo creo que sí, que es un preso político, porque yo veo el preso de conciencia en otro aspecto. Esto, como dice la abogada Jauregui, es un preso por política, plena política. Se le está haciendo acusaciones, se le impusieron cargos, que todo tiene que ver con política. Entonces, en este caso de Enrique, yo creo que sí, que él es un preso político, no solamente de conciencia. Ajá. Lo digo no porque se me haya ocurrido hacer esa pregunta, sino porque el expresidente Trump, pues, se está refiriendo a que hay presos políticos en los Estados Unidos, que es una cosa que nos parecía inconcebible, aunque en la izquierda, ya vimos aquí Lolita Lebrón, gente que usó la violencia, que disparó en el Capitolio, que mató, fue considerado preso político, Angela Davis, etcétera, ¿no? Malcolm X, ¿no? Le preguntaron a Trump si le daría un perdón presidencial específicamente a tu hijo. Veamos qué responde. Now that you know what the sentence is, 22 years in jail, will you give him a pardon? Will you give other Proud Boys a pardon? I don't know him. I never met him. I never heard of him until I started reading this Will stuff. you pardon him? But I want to tell you, he and other people have been treated horribly. Will you pardon him? In Minneapolis, I'd certainly look at it. I'd look at that, and I'd look at all the other people that have suffered, the J6 people. ¿Qué interpretas? Bueno, lo que él está diciendo, tienes razón. I mean, hubieron ciudades que le dieron candela, que Antifa destruyó ciudades, edificios, negocios. Como estaciones de policía. Que atacaron de gente. Alcaldías. Que atacaron a una corte federal, ¿ok? Y esa gente no le pusieron las acusaciones que le pusieron a las personas de enero 6, no le pusieron acusaciones de sedición, no le pusieron acusaciones de obstrucción de justicia, por ejemplo, en la corte que atacaron, no arrestaron a la gente, no le dieron sentencias de décadas en prisión. Entonces, estamos viendo un sistema de justicia que quizás no está siendo utilizado de una manera justa o igual. Si vas a meter a alguien preso por un delito, debe ser igual, no importa de qué partido político tú estás. Si es un delito criminal, el castigo debe ser igual para todo el mundo.
La razón que le echaron 22 años a Enrique es porque él era el líder de los Proud Boys. Por eso fue. Porque hay otras personas en enero 6 que sí estaban ahí, que sí cometieron delitos mucho más violentos que él, que le echaron 4 años, 3 años, 5 años, 6 años. Algunos hasta lo pusieron en probatoria. Pero Enrique era un símbolo. Y el símbolo hay que destruirlo. Y por eso es que le echaron los 22 años. Y eso no es lo que quiso el gobierno. El gobierno, y te lo puede decir Zuni, el gobierno estaba... 33, ¿no? Querían darle 33 años. Salieron ahí de los más disgustados. Porque no pudieron conseguir lo que ellos quisieron. Sí, porque no se trata, y aquí ya como periodista me toca siempre aclarar esto, porque yo no estoy defendiendo lo que ocurrió el 6 de enero, me pareció una cosa espantosa, horrible, criticable, condenable, etcétera. Se trata de darle la oportunidad a la otra parte de hacerse escuchar, ¿no? Mucha gente no se atreve incluso a hacer este tipo de entrevistas porque considera que es darle voz a la otra parte. Pero yo creo que no, y más tratándose de un cubano de Miami, es parte de nuestra comunidad y es interesante, ¿no? Entonces, preguntas directas, ¿no? Si has hablado con tu hijo, si lo has visitado, cuando regresemos de la pausa quiero que compartas eso con el público. Volvemos enseguida. Continuamos hablando con el doctor Sabino Jáuregui y con Suni Duarte, la madre de Enrique Tarrio, condenado a 22 años de cárcel, líder de Proud Boys. La pregunta es si has hablado con tu hijo, si has podido visitarlo en la cárcel. Estando en Washington, sí, lo visité todas las semanas, viajaba desde Miami a las 6 de la mañana, iba y lo visitaba y regresaba por la noche. Sí lo hemos podido visitar estando en Washington. Anteriormente no, por cuestiones de COVID y por cuestiones de seguridad en las cárceles no podíamos visitarlo. Hablar con él, hablamos unos minutos al día, ahora está en Filadelfia, lo pasaron para Filadelfia. Filadelfia es una cárcel que está en condiciones críticas, sobrepoblada. Las primeras noches tuvo que dormir en el piso porque no había colchoneta. Ha sido horrible la estancia ahí, estuvo sin luz hasta anoche, en una celda sin luz. Yo he llamado varias veces a la cárcel para dejarles saber que estaban sin luz, por fin ayer se lo arreglaron. Así que las condiciones ahí son infrahumanas, porque cuando usted tranca a una persona en una celda en oscuridad y sin un colchón donde acostarse, estamos en cárceles de tercer mundo. Porque ese es un problema, doctor, ¿no? Cuando tú eres un preso federal, te pueden mandar a Washington State y la familia nunca toman en cuenta, o sea, porque todos esos viajes son incosteables, ¿no? Claro, sí, si es una cárcel federal, te pueden poner en cualquier lugar en el país. El juez, en nuestro caso, sí nos ayudó y recomendó que eventualmente lo traigan para aquí, para la Florida, para que la familia lo pueda visitar. Eso es algo que yo le pedí al juez y él estuvo de acuerdo de eso. Eventualmente, la esperanza es que venga para acá, para la Florida, con la recomendación del juez. Pero el sistema de cárcel tiene sus propias reglas. Ellos lo mueven cuando ellos puedan. Como ellos han dicho que es terrorista, yo me pregunto, ¿lo pueden mandar a Guantánamo? No, para Guantánamo no, pero lo que sí ha pasado en muchos de estos casos de los acusados de enero 6 que los han mantenido en solitaria al principio, donde no pueden ni salir de la celda, como si fueran personas súper peligrosas, que no es lo normal en un caso federal. Pero en estos casos de J6 han hecho eso. Y lo que me preocupa de este tipo de casos es que es un precedente que en el futuro, vamos a decir que en el futuro los republicanos ganan todo. Y vamos a decir que en el futuro... Empiezan a meter presos a demócratas. Bueno, los demócratas vamos a decir que van a hacer algún tipo de protesta organizada y se vuelve fuera de control. A ellos van a ser acusados de sedición también, van a ser acusados de treason, porque va a haber el precedente de este caso. Este es un caso Cuando peligroso. te hacen esa acusación dentro de la cárcel es más duro, te ponen en solitaria, etcétera. Lo han estado haciendo en los casos de enero 6, los ponen en solitarias al principio hasta que lleguen el juicio y después poquito a poco le están eliminando las condiciones, modificándolas. ¿Has hablado con tu hijo después de la sentencia? O sea, ¿lo has visto personalmente? No, después de la sentencia no lo he visto, porque después de la sentencia estuvo un tiempo en Washington y ahora, como te digo, lo pasaron a Filadelfia. Estamos esperando que nos autoricen la entrada a la cárcel para poderlo ir a visitar. ¿Se arrepiente? Enrique,
Yo creo que no hay nada de qué arrepentirse, Juan Manuel. Realmente no se arrepiente porque no estuvo ahí, no fue su intención, no fue su plan, no fue su conspiración. Así que realmente no hay nada de qué arrepentirse. Que no esté de acuerdo con cómo sucedieron las cosas el día 6 de enero, ya lo sabes porque él estuvo aquí y te lo explicó. Realmente no estuvo de acuerdo en la forma que pasó, pero arrepentimiento no, porque es que no hay nada de qué arrepentirse. Uno se arrepiente cuando uno es culpable de algo, pero realmente no lo es. Yo vuelvo al tema de los Proud Boys, visto como un grupo supremacista blanco, liderado por un hispano que es parte de una minoría, ¿no? La minoría hispana. Por ahí leí a alguien que decía, bueno, lo están discriminando por hispano. ¿Ese es un argumento serio o se podría usar? O sea, Yo no creo que en el juicio él fue discriminado por ser hispano. Él fue discriminado por ser el líder de una organización de la cual el Departamento de Justicia quería destruir. Porque uno, además de este programa, tú nunca has escuchado en la prensa que en los Proud Boys hay varios afroamericanos. Tú nunca has escuchado en la prensa que en los Proud Boys hay judíos. Tú no has escuchado en la prensa... ¿Y los hay? Y los hay. Testificaron en el juicio. Testificaron hispanos en el juicio. Testificó un colombiano, testificó un judío. Hay homosexuales en los Proud Boys. Eso tú nunca lo has escuchado en la prensa. Así que él fue discriminado por ser parte de esta organización. Durante el juicio, completamente. Casi toda la evidencia en el juicio no es de lo que pasó en enero 6, sino su asociación con los Proud Boys. Déjeme mezclar otro caso que está ahora, que se habló anterior, que es el senador demócrata Bob Menéndez, cubano-americano, que está siendo acusado de aceptar sobornos. En el programa pasado usted dijo que nada es secreto en el teléfono, que no sueñen con eso y que en la computadora eso del incógnito es un cuento chino, etcétera, etcétera. Pero yo vi que en la acusación a Bob Menéndez, que es contra él y contra su esposa, fundamentalmente parece que todo de lo que se le acusa lo hizo supuestamente la esposa, y la fiscalía se queja, me da a mí la impresión de que ella borró todos los mensajes con la persona que soborna. ¿Tiene el FBI manera de entrar a mensajes que fueron borrados? ¿Por qué se queja? ¿Cómo funcionó eso en el juicio? Bueno, depende del programa que tú estás utilizando en tu teléfono. Por ejemplo, en el caso de los Proud Boys, el programa que se usó era Telegram, que es como WhatsApp. En Telegram los mensajes se guardan en el mismo teléfono, no están en la nube, no están en el internet, en un server. Entonces lo que tuvo que hacer la FBI es que cogió los teléfonos de cada uno y si tú borraste los mensajes de tu teléfono, quizás todavía están en el teléfono de tu amigo o de tu primo. Entonces colectaron todos los teléfonos y cogieron los mensajes y hicieron un archivo de todos los mensajes. En el caso de Menéndez estamos hablando de WhatsApp. La FBI sí tiene la habilidad de conseguir los mensajes borrados de WhatsApp de un teléfono. Ellos usan un programa especial que se llama Cellbrite. Ellos bajan el teléfono y pueden recuperar esos mensajes borrados. Aunque lo hayas borrado. Ahora, sí existe la posibilidad que si cambias de teléfono, si borras los mensajes y guardas mensajes nuevos o información nueva por arriba de los mensajes viejos, va a ser difícil de recuperarlo. Ahora, en el caso de Menéndez, a ella no la han acusado con obstrucción de justicia. Así que eso quiere decir que no han podido probar que ella los borró intencionalmente para obstruir la justicia Pero no están de la investigación de la FBI. ¿No están asumiendo que el mensaje tenía algo malo? Eso es lo que van a argumentar en el juicio. Ellos van a argumentar algo que se llama en inglés consciousness of guilt, conciencia de culpabilidad, que alguien borra el mensaje a propósito porque piensa que esa información puede ser incriminatoria. Ajá, no puedo hacerlo. Inclusive nosotros tuvimos un jurado que testificó después de encontrar a mi hijo culpable, que dijo que él había encontrado de que la falta de mensajes y de mensajes borrados, él le encontraba muy raro y por eso fue que él votó culpable en ese caso. Es decir, que aún un jurado no teniendo las pruebas, viendo algo borrado, viendo algo que falta en un mensaje,
ya puede, en el caso de nosotros, encontrarlo culpable porque había esa falta de mensaje. Imagínese eso, que falte un mensaje y que usted no tenga la duda de lo que puede haber dicho ese mensaje. Sí, para todo el mundo en la vida normal, ojo con lo que Sí. pones en los teléfonos. Usted en el programa pasado dijo algo que me dejó pensando, que ustedes tenían un testigo que al final le dijeron que no podían usarlo porque era un informante del FBI. Cuando regresemos de la pausa, yo le voy a hacer una pregunta que me salta. ¿A quién estaban espiando ese agente del FBI o ese informante? ¿A los Proud Boys o a la defensa? Ya volvemos. A ver, como siempre, se nos quedan la parte personal y a veces yo me... contabas que uno de los testigos que ibas a usar al final resultó ser un agente del FBI y te dijeron no puedes usarlo. Yo de mal pensado rápidamente le dije, lo que estaba era espiándote a ti y a la defensa para informar a la fiscalía. ¿Eso no es ilegal? Completamente ilegal, pero ellos no dicen eso, ellos no admiten eso. Esto es un testigo que nosotros habíamos hablado con ellos hace meses y cuando lo íbamos a llamar como testigo, de pronto se paró la corte y nos tuvieron que informar que nuestro testigo de estrella era un informante de la FBI y que hacía un informante de la FBI por hace un año. Y eso pasó con varios testigos, varias cosas. Hubo un incidente donde los correos electrónicos entre el cliente y otro abogado en el caso había sido monitoreado por la FBI. Las comunicaciones entre el cliente y el abogado, imagínate. Eso también es ilegal, ¿no? También es ilegal. Así que muchas cosas pasaron muy raras en nuestro caso. Entonces la pregunta, Suni, es, ¿te sientes optimista para la apelación o crees que el Estado caerá de nuevo con todo su peso? Oh, no, súper optimista. El hecho de que estemos tratando de hacer conciencia, como en este programa, es muy importante que tengamos una voz, que entiendan de que dentro de esas miles de personas había muchos federales que incitaron toda esa situación. Es muy importante. Se nos acabó el tiempo, qué pena, ¿no? Bueno, otro día. Discúlpame, ¿no? Nada, tratando de mostrar la otra cara de las cosas.